El mar siempre ha sido un misterio. Desde tiempos antiguos lo hemos visto como una promesa de aventura, de riqueza, de horizontes lejanos, pero también como un monstruo inmenso capaz de tragarse barcos enteros sin dejar rastro. Y lo más aterrador es que hay mares en el mundo que parecen tener hambre, lugares donde las desapariciones no se cuentan por accidentes aislados, sino por patrones que se repiten una y otra vez. Marineros que desaparecen en calma absoluta, barcos hallados a la deriva sin un solo tripulante, luces extrañas que emergen del agua, tormentas que aparecen de la nada y cementerios de naufragios donde incluso hoy se siguen sumando nombres a la lista de víctimas. En este vídeo vamos a recorrer 5 mares que no solo inspiran respeto, sino auténtico miedo. Mares donde las historias parecen salidas de una pesadilla, pero que están documentadas en informes, crónicas y testimonios de testigos que juraron haber visto lo imposible. Mar 1. El mar de los Sargazos, el cementerio flotante del Atlántico. Imagina un mar sin costas, un mar que no se encuentra dibujado en los mapas como los demás, porque no tiene playas, ni islas, ni fronteras naturales que lo delimiten. Un mar suspendido en medio del océano Atlántico, como si fuese una enorme trampa invisible esperando a los barcos que se atreven a cruzarlo. Ese mar existe. Se llama Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos se encuentra en el Atlántico Norte, rodeado por 4 poderosas corrientes oceánicas: la corriente del Golfo, la corriente de Canarias, la del Atlántico Norte y la ecuatorial del Norte. Estas corrientes forman un gigantesco remolino natural, una especie de cárcel líquida que atrapa todo lo que entra en ella. Su superficie es tan extensa que abarca más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, es casi tan grande como Estados Unidos. Pero lo que le hace único no es su tamaño, sino su aspecto. Las aguas del Mar de los Sargazos son extrañamente transparentes y de un azul intenso, mucho más claro que en cualquier otro lugar del Atlántico. Y flotando en la superficie, miles y miles de algas. Las algas que le dan nombre se llaman sargazos. A simple vista parecen inofensivas, pequeños racimos flotando sobre el mar. Pero cuando se acumulan, forman auténticas alfombras verdes que se extienden hasta donde alcanza la vista. Durante siglos, los marineros que caían en esta zona quedaban atrapados entre las masas de sargazo. Los veleros del pasado, impulsados solo por el viento, podían quedar inmóviles durante semanas. Imagina estar en medio del océano, rodeado de vegetación flotante, sin poder avanzar, sin viento y viendo cómo las reservas de agua y comida se acaban poco a poco. Para muchos, este mar se convirtió en un cementerio flotante. No son pocas las historias de barcos encontrados a la deriva en estas aguas completamente vacíos. El más célebre fue el Mary Celeste. Aunque oficialmente fue hallado en otro punto del Atlántico, numerosos relatos marineros afirman que su travesía lo llevó a cruzar las aguas del Sargazo antes de ser encontrado sin tripulación, con todas las pertenencias intactas, como si la tripulación se hubiera esfumado en el aire. Pero no fue el único. Exploradores como Cristóbal Colón también registraron fenómenos extraños en esta zona. Durante su primer viaje a América, Colón anotó en su diario cómo su carabela parecía quedar detenida en un mar cubierto de algas interminables. La tripulación entró en pánico, convencida de que quedarían atrapados para siempre en aquel mar inmóvil. El misterio del Mar de los Sargazos no está solo en sus aguas superficiales. Bajo la alfombra de algas se esconde una profundidad oscura, un abismo que apenas ha sido explorado. Se sabe que en esas aguas habitan criaturas únicas, desde peces camuflados entre las algas hasta anguilas que realizan migraciones imposibles,
viajando miles de kilómetros para desovar en este lugar y luego desaparecer en las tinieblas. Pero también se habla de otra cosa. Marineros del siglo XIX escribieron sobre luces extrañas que aparecían bajo el agua por la noche, como si el fondo marino estuviera vivo. Otros hablaban de ruidos metálicos, semejantes a campanas, que parecían provenir de las profundidades. Y aquí nace la pregunta: ¿qué más esconde un mar que ha sido tan poco explorado? Entre los navegantes del Atlántico, el Mar de los Sargazos ganó fama de ser un lugar embrujado. Cuentan que algunos marineros escuchaban susurros mientras el barco estaba detenido entre las algas. Otros hablaban de sombras que se movían bajo las aguas, siguiendo a las embarcaciones como si algo enorme acechara desde el fondo. Con el paso del tiempo, las leyendas crecieron. Se decía que los barcos desaparecían porque eran engullidos por un vórtice invisible. Otros aseguraban que allí se encontraba la entrada a la mítica Atlántida. Y los más supersticiosos lo describían como un lugar donde las almas de los marineros muertos vagaban, atrapadas entre algas eternas. Hoy, la ciencia explica parte del fenómeno. El Mar de los Sargazos atrapa barcos porque es un remolino de corrientes marinas. Las algas se acumulan allí porque las corrientes las empujan hacia el centro. Y las desapariciones de barcos pueden explicarse por el estancamiento, la falta de viento y la desesperación de los tripulantes. Pero aún quedan preguntas sin respuesta. ¿Por qué se han reportado tantos barcos fantasmas en esta zona? ¿Qué provocan realmente esas anomalías magnéticas que registran algunos navegantes? ¿Y por qué tantos marineros afirman haber sentido que el mar los observaba? La ciencia da explicaciones, pero el misterio sigue vivo. El Mar de los Sargazos no es solo un rincón olvidado del Atlántico. Es un laberinto natural donde barcos enteros han quedado atrapados, donde las algas se convierten en cadenas y donde los marineros sienten que el océano respira, esperando a cobrar su próximo tributo. Un lugar que no necesita fantasmas para dar miedo, porque el propio mar ya se encarga de eso. Mar 2, el Triángulo de las Bermudas. Imagina un área del océano que parece una trampa invisible. Una región en la que barcos modernos, aviones militares y hasta naves de rescate han desaparecido sin dejar una sola pista, como si el mar los hubiera borrado de la historia. Ese lugar existe y lo conocemos como el Triángulo de las Bermudas. Está delimitado por 3 puntos: Miami, Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Juntos forman un triángulo de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de océano. A lo largo de los siglos, esta zona se ha ganado un título que hiela la sangre: el cementerio del Atlántico. El misterio del triángulo no se sostiene solo en rumores. Existen casos documentados que siguen sin resolverse. El vuelo 19, 1945. Un escuadrón de 5 aviones de la Marina estadounidense partió para un ejercicio de entrenamiento. Horas después, todos desaparecieron. Lo más perturbador es que los pilotos informaron por radio que las brújulas no funcionaban y que no sabían dónde estaban, a pesar de ser militares entrenados. Un avión de rescate fue enviado a buscarlos y también desapareció con sus 13 tripulantes. El US Cyclops, en 1918, un gigantesco buque de la Armada de Estados Unidos, con más de 300 personas a bordo, se desvaneció en el Triángulo sin enviar señales de auxilio. Nunca se encontraron restos ni supervivientes. El Star Tiger y el Star Ariel, 1948 y 1949. 2 aviones comerciales británicos que atravesaban la zona desaparecieron en días distintos,
con más de 50 pasajeros cada uno. Nunca se halló rastro. Estas no son historias de marineros borrachos ni leyendas inventadas. Son hechos registrados oficialmente. Uno de los elementos más desconcertantes del Triángulo de las Bermudas son las anomalías magnéticas. Las brújulas se desvían inexplicablemente. Las comunicaciones por radio fallan y en ocasiones los radares muestran ecos de objetos inexistentes o simplemente dejan de mostrar el barco o el avión en pantalla. Algunos científicos explican que se trata de variaciones naturales del campo magnético terrestre o de liberaciones de gas metano desde el fondo oceánico. Pero quienes han estado allí aseguran que la sensación va más allá de lo científico. Es como si algo inteligente interfiriera, como si el mar mismo estuviera confundiendo a los navegantes. Numerosos sobrevivientes que lograron escapar del Triángulo cuentan experiencias similares. Ráfagas de niebla espesa que aparece de la nada y envuelve el barco por completo. Equipos electrónicos que se apagan como si alguien hubiera bajado un interruptor. Relojes que marcan la hora equivocada tras salir de la zona, como si hubieran perdido tiempo. Incluso Cristóbal Colón, en 1492, registró fenómenos extraños en esta región. Habló de luces danzantes en el horizonte y de una brújula que de repente se desvió, generando pánico entre su tripulación. La ciencia ha intentado dar respuestas. Tormentas eléctricas repentinas, corrientes oceánicas traicioneras, liberación de burbujas gigantes de gas metano que podrían desestabilizar barcos y, por supuesto, simples errores humanos magnificados por el mito. Pero lo curioso es que ninguna teoría explica todos los casos. Por eso, muchos se atreven a especular con hipótesis más oscuras. Portales a otra dimensión que engullen barcos y aviones. Tecnología extraterrestre escondida bajo el océano. O incluso los restos de la Atlántica, emitiendo energías desconocidas desde las profundidades. Hoy en día, miles de barcos y aviones cruzan el Triángulo de las Bermudas sin incidentes. Y sin embargo, la mala fama persiste. Capitanes modernos aún informan de brújulas que fallan, pilotos de nieblas impenetrables y radares que muestran sombras imposibles. El Triángulo sigue siendo un enigma. No importa cuántas teorías surjan, siempre quedará la pregunta en el aire. ¿A dónde fueron todos los barcos y aviones que jamás regresaron? El Triángulo de las Bermudas no es solo una leyenda, es un recordatorio de que el océano guarda secretos que la ciencia todavía no puede explicar. Un mar que parece tener hambre, que escoge a sus víctimas al azar y las borra de la faz de la tierra. Un mar que incluso hoy sigue acechando en silencio, esperando su próxima desaparición. Mar 3. El Mar del Diablo. El Triángulo del Dragón. Japón. Si las Bermudas son el misterio del Atlántico, el Mar del Diablo es su reflejo en el Pacífico. Se encuentra frente a las costas de Japón, cerca de la isla de Miyake, extendiéndose hasta el sur de Tokio y más allá hacia las islas Ogasawara. Los marineros lo conocen desde hace siglos como un lugar maldito, donde las brújulas fallan, los barcos desaparecen y las aguas parecen tragarse todo sin explicación. Por eso lo llaman Mano Umi, que significa literalmente el Mar del Diablo. Durante el siglo XX, este mar se convirtió en el escenario de desapariciones tan perturbadoras que incluso el gobierno japonés tuvo que intervenir. Entre 1950 y 1954, al menos 9 barcos desaparecieron en la zona sin dejar restos. Algunos eran barcos de pesca, otros militares, pero en todos los casos ocurrió lo mismo. No hubo señales de socorro, ni rastros de naufragio, ni supervivientes. La desaparición más famosa fue la del barco de investigación Kaiju Maru no 5, en 1952.
El buque llevaba 31 tripulantes y varios científicos a bordo que estudiaban la actividad volcánica de la zona. De pronto, el barco se desvaneció. Lo único que se encontró fueron algunos restos flotando y nada más. El impacto fue tan grande que el gobierno japonés declaró oficialmente el Mar del Diablo como una zona de peligro, restringiendo la navegación y las investigaciones durante años. Los pescadores japoneses que todavía se arriesgan a cruzar el Mar del Diablo cuentan fenómenos muy similares a los del Triángulo de las Bermudas. Brújulas que giran locamente y dejan de marcar el norte. Nieblas espesas que aparecen de golpe, cegando toda visión. Mareas repentinas que se levantan en un mar aparentemente tranquilo. Algunos incluso hablan de luces en el cielo, como bolas de fuego o destellos que parecen descender sobre el mar antes de que ocurra algo extraño. El folclore japonés no tardó en darle una explicación sobrenatural. Desde la antigüedad, los marineros hablaban de dragones marinos que vivían en las profundidades y emergían para devorar barcos enteros. Para ellos, las desapariciones no eran accidentes, eran sacrificios que el mar exigía a través de estas criaturas mitológicas. De ahí nació el nombre del Triángulo del Dragón. Incluso hoy, algunos relatos de pescadores afirman haber visto sombras colosales bajo las aguas, moviéndose justo antes de que las olas cambiaran de forma inexplicable. La ciencia moderna ha tratado de explicar el misterio del Mar del Diablo. Los investigadores sugieren que esta región se encuentra sobre un área de alta actividad volcánica submarina y fosas tectónicas profundas. Esto provoca erupciones que liberan enormes burbujas de gas que podrían hundir barcos, corrientes marinas impredecibles y fuertes campos electromagnéticos que afectarían los instrumentales de navegación. Pero lo curioso es que estas explicaciones no resuelven por completo las desapariciones masivas de barcos en tan poco tiempo. Más allá de la ciencia, lo que hiela la sangre son los testimonios de quienes han cruzado la zona y han vuelto para contarlo. Hay relatos de pescadores que aseguran haber visto a otro barco navegar cerca de ellos en plena niebla y segundos después, ese barco simplemente ya no estaba. Otros hablan de cómo sus relojes y radios dejaron de funcionar al mismo tiempo, como si algo invisible hubiera absorbido toda la energía. Y lo más inquietante, marineros que describen haber sentido una presencia en medio del mar, como si el océano estuviera vivo y observándolos. Hoy el Mar del Diablo sigue siendo una zona de paso para barcos y aviones, pero su fama no ha desaparecido. Los pescadores locales lo evitan siempre que pueden, y los navegantes internacionales lo cruzan con respeto y cautela. Porque aunque la ciencia intente dar respuestas, la sombra del misterio persiste. Un mar que se ha tragado barcos enteros, científicos y marineros, y que parece seguir reclamando víctimas de vez en cuando. El Mar del Diablo es un espejo oscuro de las Bermudas, pero con un trasfondo aún más aterrador. Aquí, la ciencia y la leyenda se mezclan, y las aguas parecen custodiadas por criaturas invisibles que esperan en silencio. Un lugar donde el Pacífico deja de ser pacífico y se convierte en un abismo de dragones. Mar 4. El Mar Negro. El mar que no perdona. El Mar Negro se encuentra rodeado por Europa del Este y Asia Occidental, limitado por países como Turquía, Bulgaria, Rumanía, Ucrania, Rusia y Georgia. Es un mar interior, conectado al Mediterráneo únicamente por el estrecho del Bósforo, lo que lo convierte en una especie de caja cerrada de agua inmensa. Pero más allá de su geografía, lo que lo hace único y mortal es su composición química. El Mar Negro es uno de los pocos mares en el mundo donde a cierta profundidad las aguas se vuelven tóxicas.
A diferencia de otros mares, el Mar Negro tiene un fenómeno natural inquietante. Carece de oxígeno en el 90% de sus aguas profundas. Eso significa que a partir de unos 150 metros hacia abajo, todo el fondo está cargado de sulfuro de hidrógeno, un gas letal para cualquier ser vivo. Esto convierte al Mar Negro en una especie de cementerio submarino. Cualquier barco que se hunda aquí permanece increíblemente bien conservado, porque las bacterias que normalmente descomponen la madera o los huesos no pueden sobrevivir en esas aguas envenenadas. Por eso, arqueólogos han encontrado barcos de hace miles de años casi intactos en su fondo. Pero al mismo tiempo, esto significa que cualquier persona que caiga en esas aguas profundas no tendría ninguna oportunidad de sobrevivir. El Mar Negro ha sido escenario de incontables tragedias marítimas. Desde la antigüedad, griegos, turcos y romanos lo llamaban un mar peligroso y hostil. De hecho, su propio nombre refleja esa fama. Negro, no por el color de sus aguas, sino por los mortales que resultaban sus travesías. Los marineros griegos de la antigüedad lo llamaban Pontos Aseinos, que significa mar inhóspito. Muchos creían que cruzarlo era una sentencia de muerte. En 1989, el hundimiento del barco de pasajeros soviéticos Admiral Nakimov frente a las costas de Novorossiysk cobró la vida de más de 400 personas. El barco colisionó con un carguero y se hundió en cuestión de minutos, dejando un rastro de cuerpos envenenados por las aguas contaminadas. Numerosos barcos de guerra durante la Segunda Guerra Mundial se perdieron en sus aguas y muchos de ellos siguen en el fondo, ocultos bajo el velo tóxico del mar. Los pescadores que navegan el Mar Negro cuentan que en ciertas noches el mar parece brillar con un resplandor verdoso. La ciencia lo atribuye a microorganismos bioluminiscentes, pero muchos aseguran que esas luces provienen del propio gas tóxico que se escapa a la superficie en pequeñas burbujas. Otros describen nieblas densas que aparecen de golpe y cubren todo el horizonte, generando la sensación de estar navegando en una oscuridad absoluta. Y hay testimonios de buzos que aseguran haber sentido mareos, alucinaciones y voces en el fondo del mar provocados por el gas venenoso, aunque algunos insisten en que los que oyeron no era un efecto químico, sino algo que venía de las profundidades. No podía faltar el folclore. En las costas de Turquía y Georgia se cuentan historias de barcos fantasmas que aparecen en la niebla, con velas negras y tripulaciones de esqueletos que parecen pedir ayuda, para luego desvanecerse en el horizonte. Los pescadores búlgaros, por su parte, hablan de un fenómeno aterrador. Dicen que el Mar Negro guarda las almas de quienes murieron en él. Según la leyenda, esas almas atrapadas son las que provocan las tormentas repentinas, intentando arrastrar a más víctimas al fondo tóxico, donde ellas quedaron presas. Hoy en día, la ciencia explica el peligro del Mar Negro. Su fondo, cargado de gases venenosos, la falta de oxígeno y su geografía cerrada, que potencia tormentas repentinas y corrientes traicioneras. Pero lo curioso es que incluso con explicaciones científicas sigue siendo un mar temido. ¿Por qué tantos marineros aseguran sentir presencias extrañas en sus aguas? ¿Por qué incluso buques modernos han naufragado tan rápido que apenas hubo tiempo de pedir ayuda? ¿Y por qué sigue conservando barcos antiguos como si el tiempo se hubiera detenido? Preguntas que hacen que el Mar Negro sea mucho más que un mar. Es un gigantesco mausoleo líquido. El Mar Negro no necesita fantasmas para ser aterrador. Sus propias aguas tóxicas y su historia de naufragios lo convierten en uno de los mares más peligrosos y misteriosos del planeta. Un lugar donde el mar no solo se traga barcos y personas, sino que también guarda sus cuerpos intactos, como si quisiera conservar para siempre a sus víctimas. El Mar 5, el Mar del Norte, el abismo frío que devora hombres y barcos.
Cuando pensamos en mares peligrosos, solemos imaginar lugares exóticos, lejanos, pero el Mar del Norte está justo en el corazón de Europa. Y sin embargo, este mar, que conecta a países tan modernos y organizados como Noruega, Dinamarca, Alemania, los Países Bajos, Bélgica y Reino Unido, se ha ganado la reputación de ser un auténtico devorador de barcos y personas. Lo primero que convierte al Mar del Norte en una trampa mortal es su geografía. A diferencia de los océanos profundos, muchas de sus aguas son relativamente poco profundas, lo que hace que las tormentas marinas golpeen con una violencia mucho mayor. Las olas no se disipan en la profundidad, sino que rebotan, se levantan y crecen hasta convertirse en muros de agua capaces de hundir incluso a buques modernos. Las tormentas súbitas son legendarias. Un cielo despejado puede convertirse en un infierno de vientos huracanados y oleaje monstruoso en apenas una hora. Por eso, los antiguos marineros lo llamaban el mar traicionero. En 1953, el Mar del Norte desató una de sus mayores tragedias, la Gran Inundación. Una tormenta acompañada de marejadas ciclónicas arrasó las costas de Holanda, Reino Unido y Bélgica. Murieron más de 2.500 personas. Pueblos enteros quedaron bajo el agua y cientos de barcos desaparecieron como si hubieran sido engullidos de golpe. Fue tan devastador que marcó un antes y un después en la relación de los europeos con este mar. En 1968, el submarino noruego K-278 Komsomolets, aunque oficialmente se hundió en el mar de Noruega, muy cerca de la zona del Mar del Norte, desapareció con gran parte de su tripulación. El rescate fue imposible. El mal tiempo y la violencia del mar convirtieron la operación en un fracaso. Muchos sostienen que el Mar del Norte guarda aún decenas de submarinos y buques militares sin localizar. Durante las dos guerras mundiales, este mar fue sembrado con minas marinas, barcos de guerra y submarinos. Muchos nunca volvieron a ser vistos. Hoy en día se estima que más de 20.000 naufragios permanecen en sus aguas. Un cementerio sumergido que sigue cobrando vidas. Algunos pesqueros modernos han chocado contra restos invisibles y se han hundido en cuestión de minutos. Hay relatos inquietantes de barcos encontrados a la deriva, completamente vacíos, sin un solo tripulante, ni señales de lucha, ni abandono apresurado, simplemente como si hubieran sido borrados de la realidad. En otros casos, los pescadores han encontrado embarcaciones volcadas en zonas poco profundas, donde era imposible que el mar, por sí solo, las hundiera. Incluso hay testimonios de luces extrañas que emergen desde el fondo. Algunos científicos creen que pueden ser gases o reacciones químicas de los miles de restos metálicos que se oxidan bajo el agua. Pero para los marineros son otra cosa. Señales de un mar vivo que llama a los barcos para devorarlos. El Mar del Norte también es escenario de fenómenos inquietantes como las mareas rojas, causadas por floraciones de algas tóxicas. Cuando aparecen, las aguas se tiñen de un rojo sangriento y miles de peces mueren en la superficie. Para los marineros antiguos, aquello era un presagio. Significaba que el mar estaba sediento de sangre humana. Y si todo esto te parece demasiado natural para ti, escucha lo que dicen todavía muchos pescadores. El mar tiene una voluntad propia y de vez en cuando exige su tributo. Quien entra confiado o respetuoso no regresa. Lo más aterrador del Mar del Norte es que no pertenece solo al pasado. A día de hoy, incluso con satélites, radares y barcos modernos, sigue cobrando vidas cada año. Pescadores experimentados que desaparecen en calma aparente, buques hundidos por olas anómalas de más de 20 metros o tripulaciones que nunca regresan a puerto. Este mar no necesita leyendas ni fantasmas. Su propio carácter frío, impredecible y letal lo convierte en un verdadero devorador de hombres. Y al igual que sus vecinos, el Atlántico y el Mar del Diablo, parece recordarnos que por más avanzada que esté la humanidad, frente a ciertos mares, seguimos siendo presa fácil.
¿Ves lo inquietante de todo esto? Estos 5 mares no son simples escenarios de tormentas o accidentes. Parecen tener personalidad propia, como si fueran criaturas vivas que, de vez en cuando, se abren para tragar barcos y personas sin dejar rastro. Y lo más perturbador es que no hablamos de historias que hace siglos. Incluso hoy, con tecnología moderna, siguen ocurriendo desapariciones que no tienen explicación clara. Pero aquí viene lo más escalofriante. No hace falta adentrarse en océanos lejanos para enfrentar lo desconocido. Existen lugares en tierra firme, más cerca de nosotros de lo que imaginas, que también parecen tener ese mismo poder oscuro. Parques nacionales, reservas naturales, espacios donde la gente entra y nunca regresa. Algunos testigos cuentan que todo comienza con una caminata normal, con el canto de los pájaros y el sonido del viento entre los árboles. Pero algo cambia en cuestión de segundos. Un silencio repentino, una sensación de estar siendo observado y después, nada. Lo siguiente que se sabe es que la persona ha desaparecido sin dejar rastro, incluso en lugares con senderos marcados y bajo la mirada de otros excursionistas. En el próximo vídeo exploraremos precisamente eso, parques y reservas naturales donde las desapariciones son tan frecuentes, misteriosas y aterradoras que parecen formar parte de un patrón oculto. Así que si quieres seguir este viaje hacia lo desconocido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene a continuación hará que pienses 2 veces antes de dar un paseo por la naturaleza.